preparatoria, bachillerato, como le quieras decir, güey. Conocí a un chavo que estaba en último año. Y pues por cosas del destino empezamos a hablar súper seguido. Y entonces en una de esas me confiesa que está enamorado de mí. ¿Quién no, verdad? Pero bueno, yo le confesé que yo también estaba enamorada de él. Pero güey, toma en cuenta que yo tenía 14 años y el vato 17. Entonces pasa más tiempo y todo estaba perfecto entre nosotros. Pero aquí la cosa es que mis papás eran súper estrictos. En esos tiempos, ahorita ya no tanto. Pues a mí no me dejaban tener novio, entonces solo lo podía ver en la escuela. Y entonces me dijo que ya no quería estar conmigo porque ya se iba a ir a la universidad y que no nos íbamos a ver y que pues no. Y pues yo le dije que estaba bien, de que ok. Pero entonces el vato me seguía hablando como si nunca me hubiera cortado. Entonces en verano regresamos y solamente hablábamos por teléfono. Pero después el vato me vuelve a cortar, güey. O sea, no le bastó con la primera. Y a las 2 semanas, güey, 2 semanas, yo tenía otra novia. Pero para esto el vato me seguía hablando mientras estaba con su otra novia. Y yo le dije de que, güey, esto no es correcto. O sea, no me hables. Y él me dijo que no, está bien, ella sabe que hablamos. Yo como que, güey, yo no te dejaría hablar con tu ex al chile. Pero bueno, en ese entonces yo le creí y dije, pues no hay problema, si ella sabe. Porque, según esto, quedamos como amigos. Después de un tiempo yo quise intentar las cosas con otra persona, quise intentar tener otra pareja. Pero, güey, o sea, este vato se puso súper posesivo y no me lo permitió. Me llamó muchísimas cosas feas, güey. Palabras que empiezan con P y con Z. No voy a repetirlas, obviamente. Entonces decidí ya no tener pareja, haciéndole caso a este güey, ¿verdad? Para esto, él me decía que iba a cortar a su novia para regresar conmigo. Pero adivina qué, güey, así no fueron las cosas. Me lo decía solamente para que yo le dijera que lo amaba. Obviamente, él también me decía que me seguía amando. Y yo me harté, güey, y dije, este es mi momento de venganza. Entonces una amiga me ayudó y yo le pasé los screenshots a mi amiga, donde este vato me dice que todavía me ama y que la va a cortar para regresar conmigo. Y mi amiga se los mandó a su novia. Y pues, como era evidente, cortaron. Y entonces este vato se puso súper loco, güey, o sea, pero mal plan. Literalmente se puso a gritarme que yo le arruiné la vida, que me odiaba. No tienes una idea de lo mucho que me insultó. Entonces duramos meses sin hablar. Y luego quiso regresar conmigo. Pero yo estaba muy ciega, muy enamorada. Entonces sí regresé con él. Pero luego, güey, él regresó con su ex. Mientras andaba conmigo, mamón. Y pues yo le dije, ya no quiero nada contigo. Asqueroso. Y cortábamos y regresábamos y así el ciclo. Y entonces, güey, el vato me dice que está enamoradísimo de su novia, de la otra, claramente, y que se quería casar con ella, sabiendo que yo estaba enamoradísima de él. Y me dijo que iba a venir a verme después de tanto tiempo. Para este entonces yo ya tenía 17 años. Y le dije que tenía que pedir permiso con mi papá, porque era muy estricto. Hablo con mi papá para que me dé permiso de que mi ex, que mi papá no sabía que era mi ex, venga a verme a la casa. Entonces mi papá acepta siempre y cuando el güey primero hablara con él y ya luego podía hablar conmigo. Y entonces yo le dije esto a este vato y el vato me dijo, sí, o sea, está bien, yo hablo con tu papá. Pero entonces el güey me dejó de hablar por 2 semanas. Y neta yo no sabía nada de él, güey, yo estaba súper angustiada. Entonces después él me habla y me cuenta que conoció a alguien más, güey, pero que le recordaba mucho a mí. Yo neta estaba frustrada, triste, porque yo no entendía por qué él me había hecho todo eso. O sea, la neta me lastimó feo. Entonces después de eso, él me empezó a hablar súper mal de esta nueva chava que le recordaba a mí. Y yo simplemente como que ignoraba sus comentarios. Él me llamaba para que le mandara fotos de mí y después me dejaba de hablar. Entonces un día, güey, agarro mi celular, le marco y le digo, ¿sabes qué? Al chile ya no quiero nada contigo. No quiero saber nada de ti, o sea, neta, jamás me vuelvas a hablar, jamás me vuelvas a buscar, ya déjame en paz, o sea, neta, bye. Y él me dijo, está bien, ahora tengo 18 años, güey, ya tengo novio, otro, claramente. Y hace 2 meses él trató de hablarme y fue como que, güey, te dije que no me hablaras. Y aparte, él sabe que tengo novio, súper mal. Había un güey que a mí me gustaba y yo era su amiga. Pero había otro vato que yo le gustaba a él, pero a mí no. Pero güey, nada, o sea, ni un poquito, nada, cero. Entonces, a mí se me ocurre la brillante idea de decirle al vato que me gustaba, de que, ay, oye, es que, fíjate que como le gustó este vato, pues me anda molestando y pues, no sé, ¿qué te parece si fingimos que somos novios? O sea, por favor, ayúdame, porque pues ya no quiero que me moleste este vato. Y él como buen amigo me dijo que sí, claro que sí, vamos a fingir que somos novios. Y yo, huevo. Entonces este otro vato nos veía y nos veía de que abrazados o agarrados de la mano, así de que súper juntos. Y le valió, güey, le valió. O sea, mi táctica no funcionó. Entonces,
El vato me daba regalos casi todos los días, güey, o sea, era bien intenso. Me llevaba flores a la escuela y yo no soy de esas viejas, güey, que les encanta de que hacer pedo enfrente de todo el mundo, que todo el mundo se entere. No me gusta, soy muy privada, o sea, y aparte el vato ni me gustaba, entonces se hacía un chisme, güey. Entonces llegó un punto donde yo me harté. Porque aparte todo el mundo me decía que, güey, qué fea eres con él, o sea, él te quiere un chorro porque tú no lo quieres, güey. No puedo obligarme a mí misma a sentir algo que no siento, ¿ok? Gracias. Entonces, bueno, como yo me harté, fui con él y le dije, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, no me gustas para nada, no me gustas ni un poquito, o sea, no hay probabilidad, no hay. Ya, por favor, déjame en paz. Y creo que sí me pasé un poquito de mamona, güey, porque literal me dejó en paz, güey. Y sí se veía dolido, lo siento, si estás viendo esto, lo siento. Sí le pedí perdón, güey, porque sí me pasé. O sea, sí me vi muy mal, güey, la neta, lo acepto. Pero él también se portó súper bien y me dijo que sí, no pasa nada, o sea, te perdono. Y yo como que, gracias. Entonces yo voy con el güey que sí me gustaba y le digo de que, ay, ya por fin me dejó este chavo en paz. Y él me dijo de que, ay, qué bueno, pero me agradó mucho ser tu novio de mentira. Y yo, ¿quieres ser de verdad, güey? ¿Quieres ser de verdad? Entonces yo, güey, empecé a pensar que yo le gustaba, por eso que me dijo, güey. Pero, o sea, tú también lo hubieras pensado, güey, ¿verdad? Entonces pasó un mes, güey, y el vato me pide ser su novio y yo de que... Y le dije que sí, güey, porque todavía me seguía gustando. Pero entonces, güey, cuando todo iba súper bien, me enteró que el vato embarazó a una morra, güey. O sea, no solo me fue infiel, güey, sino que la dejó embarazada. Qué oso. Y a mí la que me dijo fue mi mejor amiga. Entonces yo me quedé como que, güey, mi novio hizo eso, o sea, ¿qué clase de novio tengo? Pero a mí me da mucho miedo preguntarle a mi novio o a ella de que la que decían que estaba embarazada. Porque sí me da miedo que me dijeran que sí era mi ex, güey. O sea, el que la había embarazado cuando todavía era mi novio. Pero cuando ella ya llevaba 7 meses de embarazo, güey, me le planto en su casa, pues para preguntarle que quién era el papá. Pero ese día que fui, güey, ella no estaba en su casa. Entonces yo le pregunté a sus papás que de quién estaba embarazada su hija, güey. Y ahí comprobé, güey, que la vieja estaba embarazada de mi ex, que en ese momento era mi novio. Entonces al día siguiente llorando en la escuela y se la hago de pedo. Y le dije de que ¿por qué haces eso? Y entonces ella llorando me dijo que estaba bien peda y pues me pidió perdón. Y yo no le volví a hablar, güey. Nace el bebé de esta vieja y a los 2 meses, 2 meses, güey, 2 meses, me dice de que no, neta, perdóname, pero es que tu ex me volvió a embarazar. Yo, ¿qué, güey? O sea, no te bastó con una, güey, doble. Y yo neta tenía un coraje, güey, andaba fúrica, o sea, ni le contesté de lo enojada que estaba. Entonces, pues, obviamente le tuvo que contar a sus papás ella, y sus papás la corren de su casa. Porque, güey, primero embarazada a los 15, y entonces, pues, nace su hijo, y a los 2 meses otra vez embarazada del mismo vato, güey. Entonces, pues, sus papás de que, ay, güey, o sea, aquí no te queremos. Entonces fue a mi casa, la vieja, y pues me cuenta lo que pasó con sus papás. Y me dijo, es que neta no tengo dónde quedarme. Y entonces, tiene el descaro de pedirme que si se puede quedar en mi casa. La neta sí lo pensé, güey, pero entre mujeres hay que ayudarnos. Entonces, pues no la iba a dejar en la calle con su bebé y embarazada. Entonces le dije que sí, o sea, está bien. Ella trabajaba día y noche, o sea, neta, pues para ganar dinero. Y pues para poder comprarse una casa, mantener a sus hijos. Para este entonces yo ya no andaba con este vato porque pues, güey, 2 embarazos, no manches, no. Pasa el tiempo. Y entonces esta vieja y yo, güey, nos volvimos mejores amigas. Porque pasábamos demasiado tiempo juntas. O sea, literal vivíamos juntas. Y entonces conseguí el dinero para mantener a sus hijos, para comprar su casa. Y pues, obviamente ella no iba a poder sola con 2 bebés. Entonces yo me fui a vivir con ella y pues la ayudé. Entonces nace el bebé, de que el segundo. Y pues como mi ex es el papá, güey, pues fue al parto, obviamente. Pero yo no lo quería ver porque... O sea, se pasó con lo que me hizo, la verdad. Porque resulta que el vato le insistía a mi mejor amiga tuvieran relaciones. Y yo sé que mi mejor amiga sí tuvo, pues, culpa, pero, pues, la verdad, más culpa tiene mi ex. Y de hecho, el vato ni siquiera sabía que tenía hijos, güey. Nada más porque sus papás le contaron, porque los papás de esta chava, o sea, de mi mejor amiga, le contaron a sus papás. Porque mi mejor amiga no quería que él supiera. Y de hecho, cuando fue al parto, mi mejor amiga le dijo que no, güey, o sea, vete, yo no te quiero ver. Y entonces en eso mi mejor amiga consigue novio. Y él neta un amor, o sea, la apoyó en todo. Fue una persona súper responsable para sus hijos. Y pues, responsable en todo, literal. Y pues ahora ya no sabemos nada del otro vato de mi ex y del papá de los hijos de mi mejor amiga. Y vivimos los 3 con sus hijos. El año pasado, yo conocí un vato por la academia en la que estábamos. Entonces él me empezó a hablar, pero no en persona, güey, solo empezó a mandar mensajes. Y a mí se me hizo raro porque pues no hablábamos para nada en persona, nunca habíamos hablado. Y ya como que yo le contestaba, pero X. En eso él desapareció como un mes. No fue a la academia y no me mandaba mensajes. Y un día, güey, de la nada regresa. Y pues me vuelve a hablar. Y en eso me invitó a salir.
empezó a gustar y pues sí, güey, me enamoré. Todo fue súper bonito, pero aún así yo sentía que había como que cosas raras. Pero yo no le daba importancia, güey, porque cuando uno se enamora está ciego. Entonces en eso yo entro a la universidad y él no, porque no pasó. Entonces, bueno, ya éramos novios y llevábamos 3 meses. Y a los 3 meses me corta, güey, porque supuestamente que se iba a ir a Estados Unidos y un pedo así. Pero, güey, era mentira. Porque él me dijo que su hermana y su mamá estaban en Estados Unidos y que tenían una empresa y que eran de mucho dinero. Y la verdad es que siempre me dijo muchas mentiras respecto a su vida. Y yo le creía porque pues yo estaba muy enamorada. Entonces un día yo le cuento a toda mi familia. O sea, de las mentiras de este vato. Y sobre todo a mi hermano se le hizo muy raro y me dijo que tuviera mucho cuidado con él. Y pues bueno, pasó un tiempo y él supuestamente tenía una ex, que según él ya no hablaba ni nada. Y entonces un día me manda un mensaje a alguien que no sé quién era, pero súper raro. Y me decían de que, oye, tu novio te está engañando. Porque para esto cuando cortamos, a los 3 días me pidió perdón y regresamos. Entonces pues volvimos a ser novios. Pero bueno, yo ignoré este mensaje porque dije, de seguro es alguien tratando de joder mi relación. Bloqueé este perfil y pues ya, o sea, X. Pero sí le quise decir a mi novio y le dije. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es mi ex que está tratando de joder nuestra relación. Le voy a hablar. Y yo como que, ok, ¿por qué? Pero pues entonces ahí yo empecé a sentir mucha desconfianza porque como que, ¿por qué le quería hablar a su ex, güey? O sea... Entonces pasa un tiempo y su ex me habla. Y entonces me estaba diciendo cosas de su relación con mi novio. Y entonces me dijo, fíjate que yo lo sigo amando y pues la verdad es que seguimos hablando. Y muchas cosas más. Entonces yo sentí que mi corazón se partía, güey, literal, porque yo lo amaba un chorro. Entonces ese día pues habló con él, porque yo quería que me dijera la verdad. Pero güey, como era de esperarse, solo me mintió. Y entonces ese día lo terminé. Pero entonces como que sí me creí todo lo que él me dijo y sentía que no había sido como que una buena decisión haber terminado con él. Al día siguiente viene a mi casa con rosas, güey, y me pide perdón y me dice que sí podemos hablar. Entonces pues hablamos y otra vez ahí voy a perdonarlo. Y regresamos y ahora nuestra relación iba súper bien. Pasa un mes y mi hermano me invita a cenar y a mí se me hace muy raro. Pero digo, pues va, ok, vamos a cenar. Y entonces me preguntó que por qué confiaba en él. Y la verdad yo no sabía qué responder y solo le dije que porque estaba enamorada de él. Unos días antes mi novio y yo habíamos discutido y ese día me dijo que su mamá estaba en un hospital porque había tenido un accidente muy grave y que estaba a punto de morirse y la madre. Entonces como yo estaba preocupada por su mamá, yo olvidé la pelea y le dije que dónde estaba para ir a verla. La mamá de mi novio estaba muy mal, estaba en el hospital, estaba a punto de morirse y yo le dije a mi novio que qué hospital estaba para ir a verla, para ir a estar con él y él no me decía nada. Entonces al día siguiente él va a mi casa súper normal, súper casual y yo pensé que iba a estar triste, güey, pero nada que ver. Y me dijo que le iban a llevar a Estados Unidos, pues para que se curara y la madre. Entonces yo le cuento esto a mi familia y mi familia así como que, qué raro, ¿no? Y entonces cuando yo fui a cenar con mi hermano me dijo, la mamá de tu novio está muy bien, de hecho nunca le pasó nada. Y de hecho su mamá no es ninguna empresaria, es una profesora. No tienen todo el dinero que dice que tiene. Y su hermana trabaja para el gobierno. Que vivían en una provincia y que nunca fueron a Estados Unidos, güey. Que todo, literalmente, todo era una mentira. Una mentira en la que yo caí redondito. Y pues obviamente yo no lo podía creer porque para mí fue un shock muy grande. Entonces pues terminamos, pero güey, o sea, los sentimientos no se van de la noche a la mañana. Pasan unas semanas y a escondidas lo vi porque mi familia pues me prohibió verlo con justa razón. Y entonces a escondidas de ellos regresé con él. Pero güey, fue el peor error de mi vida porque yo volví a creer en todo lo que me decía. Cuando volvimos a ser novios fue cuando empezó todo lo del COVID. Entonces pues todo era virtual. Pero él empezó a ser súper malo y grosero conmigo. Como que súper agresivo. O sea, discutíamos por todo, literal. Entonces pues yo siempre desconfiaba mucho de él por todo lo que había pasado y pues ahora es súper raro. Y yo seguía desconfiando de su ex, de que todavía seguían hablando. Después de muchos meses de relación tóxica, yo decido hablarle a su ex para saber la verdad. Y yo descubrí, güey, que durante todo este tiempo ellos se vieron y me engañó. Pero ella me dijo, es que él me dijo que tú y él terminaron. O sea, ella creía que nosotros ya no estábamos juntos. Y me fui enterando de muchas cosas más que pues poco a poco me fueron destrozando. Porque yo di mucho por una persona que no valía nada. Que solo me hacía sentir mal, que solo me lastimaba, que solo me dañaba. Y yo muchas veces intenté dejar nuestra relación, pero este güey era un chantajista, un manipulador. Y me decía que si me dejas me voy a matar, neta me voy a suicidar. Y pues, sí impacta que te digan eso. Cuando yo me enteré de que me había engañado, yo al chile dije que güey, este vato tiene problemas psicológicos. Entonces yo decidí alejarme de todo y todos. Me alejé de él, o sea, lo corté, lo bloqueé, de ella también la bloqueé. Y mi papá fue a hablar con él, básicamente a amenazarlo de que no se me volviera a acercar o pues se las iba a ver con él. Y pues literalmente ahorita soy muy feliz de que ya no estén en mi vida.